Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí nos trae Cholo una banda que se llama Isiliel con la canción Umbral Exort Things. Así que bueno, pues es un proyecto en solitario de Himari Tsukishiro, ex de Necronomidol. Bien, lo he dicho bien. Sí, porque te puede salir Necronomicon perfectamente. Totalmente, ¿no? Si yo digo, mejor lo digo de un tirón y ni me lo pienso. Nada, amigos, pues ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Bueno, pues a mí me llama la atención, bueno, aparte del aspecto físico de la cantante, em, que bueno, el maquillaje me recuerda mucho a King Diamond. ¿Te acuerdas? Que Sí, sí. es así, que como que le caían así los chorretones como de lágrimas negras, ¿no? A partir de los ojos. Y me llama la atención lo que es la producción, ¿no? Porque está todo muy saturado, muy sobreproducido, mucho sintetizador, incluso los instrumentos parece que están pasados con efectos de sintetizadores también, y la voz tiene como un delay así, como un chorus muy acusado. Es que es muy ochentera la música. Sí, es decir, da da la sensación, efectivamente, ¿no? Que es como un tipo de producción de otra época, pero está chulo, ¿no? Es decir, tiene un buen ritmo, a mí Sí, me sí, a mí gusta. me gusta. Me gusta. Habría que ir indagando un poquito más. Em, bueno, Y claro, esta chica de Necronomidol que sí, no es tan duro. no Por está lo tan duro. menos la que vimos que estaban ahí las pobres arrecidas de frío, Bueno, que yo hubiera denunciado al director del vídeo por... han pasado aquí del frío al infierno, ¿no? Sí, sí. Bueno, la canción aquí lo que habla es de cruzar el límite, de expulsar aquello que corrompe tu interior, ya sea el miedo, la culpa, las imposiciones, incluso.
Bueno, es que se cataloga como oscuridad espiritual. Yo no sé si se refiere esto a, a- no vamos a ir por el clásico, ¿no? Esto no es rollo el exorcismo ni nada de esto, pero es básicamente lo de el umbral, ¿no? Del título de la canción representa como el punto en el que o te quedas donde estás o avanzas, pero no puede haber un término medio. Y, y bueno, eso es como entre quién eras y lo que tienes que decidir ser, ¿no? Es decir, por ahí va el tema de lo que va cantando, ¿no? Y bueno, lo del exorcismo, yo creo que se refiere más que literalmente un poquito a tienes que echar fuera ya el dolor acumulado, las ataduras del pasado, la resignación, estar atrapada por ese destino impuesto y ahora es el momento de romper las cadenas, de despertar, de no mirar atrás, de avanzar. Se trata de ese tipo de cosas. De hecho, ha cogido un hacha. Sí, sí, efectivamente. Es decir, ella lo hace en sentido literal. Así que bueno, pues por ahí va la cosa. Venga, vamos a continuar. Muy chulo, por cierto, el logotipo, Sí. porque lo han hecho para que casi sea indistinguible del derecho que del revés. Así que está fenomenal. Esto está muy, muy, muy currado. Vale, pues a ver, hemos visto que ella ha cantado muy bien, afinada. A ver, tiene mucho efecto en la voz, pero digamos que sirve al tono que quiere darle a la canción. No es ningún tipo de, digamos, de ayuda artificial para ayudarla a cantar. Ella canta estupendamente de por sí. Y Sí. además que la hemos visto en proyectos anteriores, así que no hay lugar a dudas. Es intenso en cuanto al tono, se le ve muy decidida, em, luchadora, ¿no? Y bueno, me gustan porque tiene riffs muy rápidos, la batería tiene así unos feels mu- a caballo entre tribales
es que me recuerda también a algunos temas de precisamente de lo que tú has dicho de los 80. Incluso me suena alguna banda sonora de película, ¿sabes? Tipo de cuando el prota se está preparando para la batalla y de pronto suena una Sí, música bueno, sí, que te sí. levanta el ánimo, ¿no? ¿Vale? Además, han cambiado el hacha por una espada larga de 2 manos Sí, además es una espada medieval que no es... que no debe ser ligera. sí, sí, sí. Bueno, De hecho, solo la tenía cuando la tenía en el hombro apoyada o la tenía apoyada en el... Que esas espadas, tela, si ¿eh? la espada está bien hecha, tiene que pesar un montón. De hecho, es una espada por el mango, es para llevarla a dos manos. Claro, claro, de 2 manos. Efectivamente. Es que, claro, la longitud de las espadas, la gente se cree que todas las espadas son como las medievales. Es que hay muchas espadas, ¿eh? No, claro, es que realmente las espadas de esa longitud llegaron en la Edad Media y tal, pero las primeras espadas eran de 50 a 60 centímetros de largo, ¿vale? Después ya los 70 centímetros era porque lo utilizaban la caballería y después ya, es decir, conforme fue avanzando, pero siglos y siglos, entonces ya, Sí, sí, sí. y los espadones estos de 2 metros, esos ni siquiera se utilizaban en batalla, es decir, Eso casi era en era, las cruzadas, claro. casi era ceremonial, ¿no? Es decir, un espadón de estos. em, pero bueno, eso sí, pesaban un quintal. Vale, bueno, pues más cositas. Em, Hay una frase que es curiosa, dice, cruza el límite, rompe la maldición, despierta y avanza. Yo creo que casi resume La canción la entera. canción entera, sí, efectivamente, ¿no? Porque, bueno, la letra es simbólica, tiene un tinte así oscurillo, em, es un tema de transformación, de ruptura, es un lenguaje de combate, de renacimiento y bueno, de empoderamiento, si me apuras. Así que muy bien, perfecto. Pues en este caso, Cholo, gracias por patrocinar esta reacción y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.